curso Fundamentos y Enfoques para la Atención Educativa de las Personas Privadas de Libertad. Sesión 4. Del enfoque punitivo al enfoque restaurativo. Estimada y estimado docente, como hemos visto, es necesaria una revisión de nuestro enfoque de trabajo con PPL. Estar atentos a las acciones que conlleva, asimismo ser flexible a un cambio de paradigma que promueva una pedagogía restaurativa. Para seguir profundizando, te invitamos a observar el siguiente video en el cual Pepe Ferrer te explicará las 4 diferencias fundamentales entre el enfoque tradicional que se suele utilizar en los centros escolares y las prácticas restaurativas que suponen un cambio total de paradigma. Video número 1. Mediemos. Prácticas restaurativas en la escuela, diferencias con el sistema tradicional. Hola, soy Pepe Ferrer de Mediemos.pro. ¿Qué diferencias hay entre el enfoque tradicional que se suele utilizar en los centros escolares y las prácticas restaurativas? Vamos a verlo. Bien, para identificar las diferencias entre el sistema que habitualmente se utiliza en colegios e institutos y el que propone las prácticas restaurativas, vamos a ver un ejemplo. Carla y Lucía, que llevan siendo amigas durante muchos años, han tenido una discusión muy fuerte hoy a la hora del almuerzo, llegando a la violencia verbal, incluso física, en presencia de varios compañeros. Lo primero que haría el sistema tradicional o punitivo es averiguar quién ha sido el culpable. En cambio, en las prácticas restaurativas, las primeras preguntas que se formularían serían ¿quién ha sido afectado y qué daño se ha producido? En este caso concreto de Carla y Lucía, no han resultado afectadas únicamente estas dos chicas a nivel emocional, a nivel físico, sino que también han podido resultar afectados sus amigos comunes, los niños de cursos inferiores que hayan podido presenciar estos hechos, las profesoras, las tutoras, el prestigio del centro, la marcha o el ritmo de la siguiente clase o incluso los propios padres que pueden llegar a discutir entre ellos. Como veis, si nos formulamos estas dos preguntas, ¿quién y cómo han sido afectadas las personas?, obtenemos mucha información. La información es poder y ello nos permitiría afrontar la gestión de este conflicto con las máximas garantías y eficacia. Claro, en cambio, si nos hubiéramos preguntado desde el inicio, hubiéramos centrado todas nuestras energías en determinar quién ha sido el culpable, primero nos perdemos toda esta información y segundo, no se cuidan las relaciones y por lo tanto continuaría el mal ambiente en el aula. Segundo, tradicionalmente, tras averiguar quién ha sido el culpable, llega el momento de imponer la correspondiente sanción, según las normas del régimen interno del centro. En este caso, Carla y Lucía se podrían ver expuestas a una expulsión del centro durante varios días. Bien, ¿qué es el castigo? Vamos a definir el castigo como provocar un sufrimiento deliberado a una persona que ha hecho un mal para que vea el error de su proceder, se arrepienta y cambie. Las ventajas del sistema tradicional y de los castigos es que son una reacción a corto plazo, aunque eso sí, hay que abrir un paréntesis aquí, sí que existe un procedimiento sancionador y requiere de unos recursos humanos y de tiempo correspondientes. Y en segundo lugar, produce un efecto preventivo relativamente en las personas que se han visto sancionadas y el resto de compañeros que han podido observar qué consecuencias han tenido los hechos. En cambio, las prácticas restaurativas no se centran en imponer el castigo, sino que se centran en la reparación. Vamos a ver, si sacamos a Carla y a Lucía del centro, ¿cómo van a poder saldar su deuda? ¿Cómo van a poder restaurar la situación? ¿Cómo van a recuperar su sitio en el aula y la confianza del colegio? Es contradictorio. Y es que, para poder llegar a la reparación del daño, he debido entender cómo mi comportamiento ha afectado a los demás. Me he tenido que responsabilizar de mí mismo y he tenido que pensar en cómo reparar las cosas para que todo quede de la mejor manera posible. Este enfoque comparte con el punitivo este efecto preventivo, pero bajo nuestro punto de vista sería más humano, más saludable y con un menor coste que el que conlleva los castigos. Eso sí, requeriría de una inversión inicial de tiempo mayor que la de los castigos. En el caso de Carla y Lucía, sencillamente sería convocar a los días a las dos chicas y al resto de participantes que consideráramos a un círculo restaurativo o a una reunión formal y los efectos de esta intervención se verían a medio o largo plazo. Tercera gran diferencia entre el sistema tradicional o punitivo y las prácticas restaurativas, el tratamiento a las víctimas. En el sistema tradicional, la víctima prácticamente no tiene participación alguna, siendo relegada a un papel secundario. El mensaje que se le da es, tranquila, tú quédate a un lado y ya nos ocupamos nosotros, ya le impondremos al otro su merecido. En nuestra opinión, esto no es escuchar a la víctima, es minusvalorar las aportaciones que podría dar y, por supuesto, implica una sobreprotección. En cambio, en prácticas restaurativas se hace partícipe y protagonista a la persona afectada de principio a fin. Por supuesto, en un ambiente de total seguridad y siempre de manera voluntaria. En estas reuniones o en el círculo correspondiente, la víctima vería escuchados sus sentimientos, atendidas sus necesidades y tendría una participación activa en decidir cómo reparar el daño que se le ha causado. En definitiva, que la víctima o la persona afectada tiene el máximo respeto en el enfoque restaurativo.
Cuarta diferencia entre ambos enfoques. El enfoque tradicional generalmente es una tercera persona la que decide el resultado del conflicto o del problema de comportamiento. En el caso de centros escolares, el profesor o el equipo directivo en su caso. En cambio, en las prácticas restaurativas es la comunidad la que en consenso decide el resultado. En el caso de Carla y Lucía, se convocaría a una reunión formal, por ejemplo, a las dos chicas, a personas que las pudieran apoyar, que podrían ser compañeros o incluso los padres o madres, las profesoras, las tutoras y el facilitador que dirigiría dicha reunión formal restaurativa. De esta manera, la controversia, el conflicto, podría resolverse gracias a la sabiduría del grupo, que encontraría la mejor manera de restaurar la situación y la convivencia para estar de la mejor manera posible. Bien, como conclusión, desde las prácticas restaurativas se garantiza que personas como Carla y Lucía tengan un espacio seguro y con un proceso justo donde poder conversar sobre a quién y cómo han afectado con su comportamiento y explorar la mejor manera de arreglar las cosas con ayuda de la comunidad. Y esto conlleva no solo un gran aprendizaje, sino un efecto preventivo muy poderoso sin necesidad de imponer castigos. En mi opinión, y tras más de 10 años ejerciendo como abogado en asuntos penales, las cosas no están de la mejor manera posible o como nos gustaría. Existen altos niveles de criminalidad, de reincidencia y de nulo arrepentimiento. Estoy convencido de que un cambio a una justicia restaurativa ayudaría a mejorar esta situación. Pues qué mejor manera que empezar desde la base, qué mejor manera que introducir esta cultura restaurativa en los centros escolares. Yo os animo a que implantéis las prácticas restaurativas en vuestros colegios e institutos para gestionar los problemas de comportamiento y los conflictos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado, lo podéis compartir si queréis, podéis hacer los comentarios y consultas que queráis aquí abajo y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Ahora les planteo la siguiente pregunta de diálogo. ¿Qué crees que es más importante? Invertir en forjar relaciones saludables, fuertes y duraderas entre todos los actores del sistema educativo. En otras palabras, crear un sentido de comunidad. O invertir en que las maestras y los maestros aprendan a gestionar restaurativamente los conflictos. Está claro que estos dos aspectos son importantes. Sin embargo, ¿cuál de los dos crees que es más importante y por qué razones? Luego de haber respondido, te invitamos a ampliar tus conocimientos en el siguiente video. Bueno, luego de haber leído el artículo de Mónica Alberti Cortés y Boqué, hace una pedagogía restaurativa, superación del modelo punitivo en el ámbito escolar. Le hacía la pregunta siguiente. Luego de leer el artículo, ¿qué crees que es más importante? Invertir en forjar relaciones saludables, fuertes y duraderas en el tiempo, por supuesto, entre todos los actores del sistema educativo, es decir, entre los alumnos, entre el alumno y el profesorado, si hay varios profesores, que también relaciones saludables entre ellos, con la dirección de los centros juveniles, todos los que intervienen, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Entonces, invertir en forjar esas relaciones saludables, fuertes y duraderas, sanas, ¿no? En otra palabra, hablamos de nosotros de crear un sentido de comunidad, ser comunidad. O invertir en que los maestros, los que dan cursos, maestros o maestras, aprendan a gestionar de manera restaurativa, lo veremos más adelante, los conflictos. Yo incluso termino diciendo los dos son importantes, pero la pregunta que les hago es ¿cuál es más importante que la otra? ¿Cuál tiene que priorizar? ¿Y por qué razones? La respuesta es lo siguiente: yo no quiero ser un bombero todo el tiempo. Es decir, el bombero apaga los incendios. Es decir, los maestros o maestras apagarían cada vez que hay un conflicto, como han aprendido a aprender a apagar. Los conflictos, gestionarlos, los apagan. Pero ¿no sería mejor primero que si llegamos a crear un sentido de comunidad, a tener buenas relaciones entre nosotros maestros y nuestros alumnos, a crear, forjar relaciones sanas entre los alumnos, entre el profesorado y la dirección? Es decir, forjar, conocernos, relacionarnos, conectarnos. Hay que invertir en eso. Le puedo garantizar que tendremos mucho menos conflictos entre nosotros. Es decir, que el tema es reducir un máximo el conflicto, porque vamos a sentir que somos una comunidad, que nos respetamos, que nos escuchamos, que no estamos ahí para criticar, para juzgar, etc., sino para enseñar, educar en una forma, en un proceso justo, donde cada uno tiene la palabra, se puede escuchar, ¿no? Y evitaremos un montón de tensiones y de conflictos. Entonces, la base de la base es invertir en eso. Pero como somos seres humanos, siempre habrá conflictos, de vez en cuando habrá uno, y como hemos aprendido a gestionar esos conflictos, haremos eso. Entonces, dejamos de ser maestros bomberos que apagan siempre los conflictos, sino invertir más en crear comunidad y prevenir los conflictos.
¿eh? Porque después podemos también aprender a prevenir hablando de hay alguna cosa de impuntualidad, no será bueno que lo conversamos, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa que uno llega más tarde que el otro, etcétera? ¿Qué podemos hacer, etcétera? Los dos son importantes, pero lo más importante es si crean unas buenas relaciones o crear esa comunidad, van a tener menos tensiones y conflictos. Así que seremos menos bomberos. ¿Está bien? ¿Entendido? Muchas gracias. Hasta la próxima. A continuación te proponemos leer el Manual de Prácticas Restaurativas en el ámbito educativo, el cual ha sido producido en tiempo de pandemia del COVID-19. Aborda los aspectos esenciales de una práctica restaurativa docente y detalla cuáles son las diferentes prácticas restaurativas usadas en el ámbito escolar, sus procesos y beneficios. Manual de Prácticas Restaurativas en el ámbito educativo, páginas 11 a 24. Luego de leer y revisar estos conceptos, ¿por qué creen que se... ¿Cuáles son las diferencias entre un conflicto y un conflicto violento? Según tu experiencia, ¿cuál es la mejor forma de gestionar un conflicto? En el siguiente video encontrarás algunas reflexiones sobre tus respuestas. Abordaje del conflicto, información extraída del Manual de Prácticas Restaurativas en Escuelas. Bienvenido a todos y todas. Voy a seguir dando respuesta. Este documento, Manual de Práctica Restaurativa en el ámbito educativo, yo lo he redactado, lo he escrito en el marco de un proyecto durante la pandemia con una ONG belga que trabaja en Ecuador desde muchos años en colaboración estrecha con el Ministerio de Educación. Me pidieron escribir ese manual, ¿no? Un manual para docentes, ¿no? Y entonces me parecía muy interesante, a pesar que son docentes que trabajan en instituciones educativas en medio abierto, es decir, en la sociedad, no en el sistema penitenciario, ¿no? Aunque no creo que haya muchas diferencias, ¿no? Y en ese manual, que tendrá el acceso, tendrá el link en algún momento de ese manual, yo creo que lo tienen ahora, las respuestas ya están, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahorita son una respuesta un poco global de todo. Primero, hay que, desde la humanidad, siempre los conflictos han sido parte de la vida humana. Siempre hubo y siempre habrá. Por supuesto, todo lo que podemos hacer para reducir su presencia, sus cantidades, su intensidad, mucho mejor. Pero que son parte de la vida, son parte de la vida, ¿no? Max Macedo dice algo bien interesante, prueba de ello, que los conflictos son inevitables. Es decir, siempre habrá discrepancia, cosas que no estamos de acuerdo, pero el combate, es decir, la manera de cómo lo vamos a gestionar es opcional. Algunos lo harán sentándose, escuchándose a través del diálogo, de una buena comunicación, y otros con puños, insultos, y no llegarán a nada. Entonces ahí es opcional. Cómo lo quiere gestionar, cada uno lo decide. Por supuesto, nosotros que trabajamos o que impulsamos la justicia restaurativa, lo que buscamos es el diálogo, la escucha activa, empática, la participación de todos los actores dentro de un conflicto. Si los conflictos son útiles, por supuesto que los conflictos son útiles. Los conflictos son útiles porque podemos aprender muchísimos de los conflictos. Es un aprendizaje constante. Y ahí me conecto directamente con la pregunta más abajo que dice, ¿son conflictos significa violencia? No. Muchos conflictos no son violentos, son simplemente discrepancia. Tomemos actualmente el tema, no voy a tomar el tema político porque sería de mucho conflicto entre nosotros, pero tomemos el tema de la migración venezolana, sin olvidar que también hubo una gran migración peruana afuera, en Argentina, en Chile, en España, no es cierto, Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora le toca más bien a los venezolanos que dejan su país por razones políticas, económicas, sociales, y se mueven en todo Latinoamérica. Han invadido. Y no lo digo con mal pensamiento, pero se tuvieron que salir y ver dónde podían montar otra vida mejor. Si hablamos entre nosotros en un círculo sobre ese tema, definitivamente estoy seguro que no vamos a tener todos el mismo pensamiento, la misma posición sobre eso. Algunos dirán, pero es imposible que vengan aquí, que tomen nuestro trabajo. Otros diciendo, no nos olvidemos que nosotros también, el momento del terrorismo, de la depresión económica, que también salimos a trabajar afuera. A Chile, Argentina, España, Italia, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a tener distintas posiciones, pero no es por eso que nos levantamos, nos insultamos y nos pegamos. Quizás uno me puede convencer, es verdad, había olvidado que también nosotros tuvimos una migración muy grande. Quizás no tan grande como la de Venezuela, pero también recordemos eso y que si fuera un venezolano en Venezuela, en esos tiempos, ¿qué haría yo también? Quizás haría mi maleta y con mi familia vendría a Perú. No sé, pero podemos conversar y no llegar a acuerdo o convencer a uno sin fuerza, etcétera, etcétera. Entonces son conflictos
o discrepancia, diferencia de pensamiento, pero que no llevan a ser violento. Y que pueden incluso aprender a crecer, a desarrollarse, porque a tener esas conversaciones, dicen, tiene razón, mira, en eso no había pensado y tal, aprendizaje. Recuérdense que, no sé si lo he dicho ya a ustedes en otro video, que en chino conflicto está compuesto de dos palabras. Crisis, algo que choca, pero oportunidades de aprender, de desarrollarse, de educarse, de crecer. Y entonces, definitivamente todos los conflictos no son violentos, pero el tema simplemente de hablar de conflicto es como si lo asociamos, es un sinónimo de violencia. No. Conflicto con violencia sí es un problema, porque violencia y hay todo tipo de violencia. Violencia psicológica, física, sexual, hay un montón de tipos de violencia, que no es el tema ahora. Y hay que realmente separar. En lo que es justicia juvenil restaurativa o justicia penal juvenil restaurativa, hablamos de conflictos violentos. Un asalto, robo, secuestro, tráfico de droga, violencia. Entonces hay que ver. Y es ahí que entra la justicia restaurativa, que es otra visión de ver y hacer justicia, tomando en cuenta principalmente los derechos y las necesidades de la víctima, tomando en cuenta la participación de todos los actores, ofensor, infractor, víctima y comunidad, que pueden ser familiares, amigos, colegas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gestionar conflictos? Cada uno puede decidir, porque nunca podemos imponer uno o la otra. Pero según los estudios, las investigaciones han mostrado que el sistema punitivo, retributivo, el ojo por ojo, la haces y la pagas, tú hiciste un mal y te tocas un mal, privación de libertad, no está dando muy buenos resultados. Por ello que en toda parte del mundo la cantidad de personas internadas, es decir, presos, aumenta extremadamente en la mayoría de los países. No en todos, no en todos, pero Estados Unidos es exponencial, Brasil exponencial, Perú exponencial, pero se usa poco la justicia restaurativa. Si ven otros países como por ejemplo Holanda o mi país, Bélgica, que usa la justicia restaurativa, hasta están vendiendo cárceles por falta de preso, porque usan alternativas a la privación de la libertad. Aplican la justicia restaurativa a los encuentros entre víctima y victimario, que ellos son protagonistas de su propio conflicto, y ver cómo lo pueden resolver, cómo lo pueden reparar, cómo pueden restaurar sus relaciones, ¿no? A través de la reparación del daño, que puede ser material, económico, simbólico, una sincera disculpas, etc., ¿no? Entonces, la mejor forma de gestionar conflicto, yo creo que es a través del diálogo. Sentarse y hacer las buenas preguntas y juntos buscar qué solución podemos hacer. Si mañana a cada uno de ustedes que me escuchan se les roba el celular, piense cuáles serían mis necesidades en ese momento. Me imagino que decía recuperar el celular. Poder decir lo que siento al ofensor o a la ofensora que me hizo eso. Que la gente reconozca que lo que me ha pasado es injusto, es inmerecido. Quizás tener una reparación aparte del regreso del celular, quizás que me presenta sus excusas, que piden perdón, que muestren remordimiento, que se comprometen a nunca más hacerlo y que tengamos una sociedad más pacífica. No lo sé, pero la justicia tradicional que tenemos, la víctima tiene poco que decir. Lo defiende un abogado defensor, muchas veces dice mejor cállate, no intervengas, yo te voy a defender, y se quedan con muchísimas frustraciones y con preguntas sin respuesta. Así que gestionar los conflictos, cuando hablamos de conflictos penales, violentos, etc., la justicia restaurativa tiene mucho que aportar. Y recuérdense lo que le he dicho en el video anterior, no impide que paralelamente podemos trabajar la justicia penal tradicional. Si hablamos de un crimen serio, donde hay heridos, secuestros, abusos, homicidios, etc., definitivamente va a tener que poner su peso la justicia penal tradicional. Pero podemos complementariamente trabajar al lado dentro del centro penitenciario, quizá tratar de montar una reunión restaurativa incluso dentro del centro, o hacer ciclo restaurativo con la persona privada de libertad, ¿no? Para ayudarle a reflexionar sobre el daño que han podido ocasionar a otros, ¿no? Y que pueden hacer para reparar en muchísimas formas, ¿ya? Espero que ese video también le haya gustado y que vamos avanzando. No se olvide. Me doy cuenta de que el enfoque restaurativo y sus elementos permiten atender a nuestros estudiantes de forma más cercana. Así es, Dante, para seguir profundizando, el siguiente cuadro nos explica la visión de los enfoques retributivo, punitivo y restaurativo. Enfoque retributivo-punitivo. El comportamiento violento es considerado como un acto que va en contra de las normas y de la comunidad. Es una visión bastante abstracta. Quien comete un comportamiento indebido debe recibir una sanción por el daño ocasionado. Es el pensamiento del ojo por ojo, diente por diente. Se establece la culpabilidad para luego castigar a la persona. El castigo impuesto a quien ha ofendido persigue dos objetivos: cambiar su conducta y advertir a la comunidad que quien se comporta mal será castigado. Las víctimas no son tomadas en cuenta, muchas veces son revictimizadas.
La persona ofensora tiene una participación pasiva en la resolución del conflicto. No tiene voz, solo espera a que se le dé una sanción. La resolución del conflicto solo está gestionada por quienes son responsables de la disciplina, quienes toman las decisiones sobre la manera de resolver el conflicto. Enfoque restaurativo. El comportamiento violento es un acto que va en contra de las personas y de la comunidad. Provoca una ruptura de las relaciones y afecta la convivencia. Es una visión humanista. Para la convivencia es de vital importancia asumir la responsabilidad de los hechos, reparar los daños causados, restaurar las relaciones que se vieron afectadas. Se busca que quien tuvo el comportamiento indebido reconozca y asuma su responsabilidad. Se busca responsabilizar para reparar los daños y restaurar las relaciones. Los derechos y las necesidades de las víctimas son tomadas en cuenta. La participación y la voz de la víctima es escuchada en el proceso de resolución del conflicto. La persona ofensora puede participar activamente en el proceso de resolución del conflicto, responsabilizándose de sus actos y reparando el daño. La resolución del conflicto se hace con la participación activa de todas las partes implicadas, directa e indirectamente. Para terminar esta sesión te proponemos recordar una experiencia personal vivida y luego, con las preguntas, reflexiona sobre cómo has actuado en aquella oportunidad. Piensa y escribe brevemente en una situación concreta que ocurrió en tu aula en la cual una estudiante cometió una ofensa sobre otra mientras dictabas tu curso. ¿Recuerdas cuál fue tu reacción? ¿Retributiva o restaurativa? ¿Y por qué razón esta y no la otra? Si tu práctica pedagógica tiene una tendencia retributiva punitiva, ¿qué aspectos modificarías? Luego de haber respondido, observa el video y escucha estas reflexiones. Hola, te he pedido hacer un ejercicio, ¿no? De tratar de recordar una situación, una experiencia personal que he vivido en algún momento, siendo maestra o maestro en tu aula, donde ocurrió un incidente entre un alumno o una alumna con otro o otra, ¿no? Y pregúntate cuál fue tu reacción en ese momento y cómo fue esa reacción. Me imagino que ya ves dónde quería venir, es decir, si tú te consideras como una persona restaurativa o más bien punitiva, autoritaria, ¿no? Y comentaba un momento que es importante cuestionar nuestra práctica, porque sabemos que una práctica autoritaria no llega a hacer el cambio que quisiéramos que ocurra, ¿no? En los adolescentes o jóvenes, ¿no? Entonces, la primera vez es pensar en algo y sí, la verdad que sí, era autoritario, como me ha pasado con mis propios hijos, que mi reacción fue autoritaria. Hay varias cosas que pueden ocurrir. Uno, que es autoritaria y yo sigo pensando que es la mejor forma para que aprendan, para educar a mis hijos, y sigo con esto. Hay la otra opción, o siendo autoritaria, pero pasa un tiempo y digo, la verdad me doy cuenta que esto me afecta a mí, pero les afecta a ellos, y no hay cambio, es decir, que no sirve. Tomar conciencia que el autoritarismo puro, duro, no logra lo que queremos. Quizás lo logran en un término muy corto, breve, en el momento, pero después el incidente se repite, el comportamiento se repite, ¿no? Y una persona que es restaurativo, justamente es lo que le pasa. Es imposible de ser restaurativo todo el tiempo, es decir, hacer las cosas bien, tener una buena comunicación todo el tiempo, ser socrático, es decir, hacer las buenas preguntas en el buen momento, para empujar, incitar a la reflexión. Pero la ventaja de ser restaurativo es que muy rápidamente me doy cuenta que mi actuar no es lo adecuado y que puedo un momento frenar y regresar y tomar una decisión. Entonces, si tú analizas un poco el caso que has tomado y ver cómo fue y si has reflexionado que el autoritarismo que has aplicado, si lo hubieras aplicado, yo estoy seguro que la persona en el momento quizá puede corregirse un poco el comportamiento, pero al día siguiente es la misma persona. Y termina, cuando tenemos un pensamiento autoritario, punitivo, a empezar a estigmatizar a la persona, que nunca cambiará, siempre ha sido así, es imposible, ya dije 1000 veces y no cambiará. Y le puede decir 2000 veces y no va a cambiar. Mientras que lo restaurativo, que incita justamente a reflexionar, ¿qué ocurrió? Primero, preguntarle qué ocurrió, qué pasó, cuéntame, ¿no? ¿Qué estaba pensando cuando le diste un golpe o lo retiraste el libro tan bruscamente a tu colega de trabajo, ¿no? Y ahora, ahora que estás en esa situación, ¿qué estás pensando, ¿no? ¿Quién crees que ha sido afectado por lo que has hecho? Bueno, decir, bueno, él, aparte de él, ¿alguien más? Bueno, piénsalo, quizás otra persona también, bueno, no sé, y se olvidó, hubo una aplicación entre nosotros, los otros alumnos, bueno, nos miraron, usted se enojó conmigo, ves que hay varias personas, ¿no? Y eso es empujar a la persona. Y en vez de decir, ahora le vas a devolver el libro,
te vas a presentar excusa, te vas a comprometer que nunca más va. Eso no sirve. Yo no tengo que darle respuesta, sino más bien hacer la simple pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer para que las cosas queden bien? ¿Qué puedes hacer para que las cosas sean mejor? ¿En qué te comprometes? ¿Tienes alguna idea? Bueno, devolver el libro, ¿no? Es algo más que pueda pensar. Bueno, disculparme, se dan cuenta que las respuestas salen de ellos, ¿no? Es decir, ¿es posible o no es posible cambiar nuestra práctica? Yo digo que sí, es posible. Sin embargo, no es tampoco de un momento al otro. Es un proceso. Y lo repito, yo mismo, que trabajo en lo restaurativo, el enfoque restaurativo desde muchos años, a veces actúo de una forma autoritaria o permisiva, negligente no, pero autoritaria, permisiva, más a menudo restaurativa, pero por lo menos soy consciente cuando soy autoritario de decir, no, ya, eso hay que frenar, no es el buen camino, regresa. O si soy permisivo, me doy rápidamente cuenta y dice, frena, regresa, si no, no va a ir bien. Y es a eso que quiero que la reflexión vaya. Yo digo que es posible, es un proceso. Y terminaré con eso. Los mejores promotores de práctica restaurativa, justicia restaurativa que tengo en Perú, han sido personas que eran de lo más autoritario, de lo más duro castigador, y cuando empezaron a aplicar ese enfoque restaurativo, empezaron a darse cuenta de los cambios de comportamiento de personas. Pero los primeros que habían cambiado eran ellos. Y hablo de policía, fiscales, jueces, educadores, psicólogos, docentes, y un montón de personas que conozco aquí en Perú, que han podido cambiar de esa práctica punitiva a una práctica restaurativa. Es un cambio de shift, cambio de completo de visión de uno al otro. Aunque no quiere decir que siempre seremos restaurativos, somos humanos, ¿no? Y a veces, por un factor interno o externo, tengo mucho trabajo, tengo mucha presión, en el momento que se puede responder mal a mi esposa, y luego me doy cuenta mirando como es, pues si quieres hacer respondido así tal, entonces paro, me levanto y decir, mira Marina, disculpa por lo que te he dicho, no te merecía eso, y ni buscar excusas, pero sí, que estaba con mucho trabajo, pero no era ninguna razón para actuar así contigo. Así que te presento mis disculpas, yo sé que te he ofendido y haré todo así para no volver a hacerlo. ¿Ya? Bueno, espero que este curso le ha gustado mucho. Le mando un fuerte. Estimada, estimado docente, a continuación te invitamos a responder el cuestionario de comprueba en el aula virtual.